más de Aprendiendo Derecho. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad que nos visite el maestro Enrique Trejo Castro, un experto en materia civil y mercantil, además catedrático de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Siempre nuestra gratitud a esa institución por facilitarnos el material humano. Vamos a hablar de arrendamiento. ¿Sabe qué es el arrendamiento? Ahorita se va a enterar. Maestro, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias por venir. Estimado amigo, un gusto estar como siempre con ustedes, aquí presto a seguir difundiendo, a seguir socializando el derecho. Es importante, ¿no?, que la gente vaya más o menos culturizándose y tengamos la prevención de las actividades de la toma de decisiones cotidianas, siempre asesorados con un abogado. Efectivamente, lo ideal es prevenir las conflictivas y tratar en su medida de lo posible de no llegar a juzgados. Más vale prevenir que lamentar. Maestro, arrendamiento, ¿qué implica? ¿Qué es el arrendamiento? En principio debemos de tratar de entender qué es el arrendamiento y para ello es válido emitir un concepto. Luego entonces, cuando hablamos de arrendamiento, tenemos que hacer referencia a ese contrato por virtud del cual una de las partes, llamada arrendador, le concede a otra llamada arrendatario el uso y goce de un bien. Hablamos de bienes muebles y hablamos de bienes inmuebles. Por cuestión de los tiempos, considero prudente enfocarnos a los inmuebles, que es en su gran mayoría la porcentual de conflictivas que se generan. Este contrato tiene dos particularidades. Ya quedamos que se concede el uso y goce de una cosa, pero el arrendatario asume a su vez el compromiso, la obligación de pagar un precio cierto. Ok. En términos generales, de manera mensual, ¿no? Aunque a veces se pacta en otras modalidades, ¿la ley lo permite? Así es. Como bien referíamos, ese acuerdo de voluntades le permite a las partes pactar algunos tópicos en específico, como pudiera ser la periodicidad del pago de la renta, ese monto. Hay casos en los cuales puede ser incluso de manera diaria. Okay. Hoy día las tendencias ya modernas en cuanto a ocupación de espacios se pueden establecer diarias, por hora, por meses, por años. Las partes deciden. De forma libre. Ok, ahora el arrendamiento tiene que constar en el documento o puede ser también de manera verbal para que tenga efectos legales. Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de contrato, en automático casi siempre llega a nuestra mente un documento, algo físico donde se plasman esas voluntades. Pero contrario a ello, el contrato como acuerdo de voluntades nos da esa dualidad, esa opción de que sea por escrito o puede ser verbal. La legislación para el Estado de Morelos establece en el apartado del contrato de arrendamiento que tiene que ser por escrito. Okay. Pero, aquí viene el pero, en el supuesto de que no se haga por escrito, sino que sea de manera verbal, será por causa imputable al arrendador. Como consecuencia de ello, el arrendatario no tiene mayor problema. Todo será, obviamente, en perjuicio del arrendador. Entonces, si una de las personas le dice, ¿me prestas tu casa y te pago tal cantidad? Ojo, dije, ¿me prestas? Y el propietario o poseedor del bien dice, sí te la presto y me pagas esa cantidad. Aunque se hable de un término diferente, las cláusulas, el acuerdo, nos lleva a un arrendamiento. ¿Sí? Pero es muy común, me lo prestas y te doy una cantidad de dinero. Eso es arrendamiento. Aquí el problema será en caso de una controversia, ¿no? Claro, por Hay que supuesto. Justificar la relación contractual y a veces no es tan sencillo. Así es, justificar la relación contractual y los términos de dicha relación. Porque cuando hay controversia, cuando ya hay disyuntiva, cuando hay problema, pues las partes por lo general se desdicen de aquello que pactaron inicialmente. Y entonces, ¿cómo acreditar? ¿Cómo establecer esos elementos que incidieron en esa relación primaria? Pero hay formas, hay muchas formas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Oiga, maestro, y en el supuesto que se haga un contrato, ya sea verbal o escrito, las partes deciden también la temporalidad de vigencia del contrato. Así es, efectivamente, como hemos referido, ese acuerdo inicial se tiene que respetar y las partes pueden pactar. Hay un principio en materia legal que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes, donde le permite a los contratantes fijar ciertos aspectos, siempre y cuando no sean contrario a la norma. El código para el Estado de Morelos, el Código Civil, cuando se enfoca al arrendamiento, marca tiempos específicos. Nos habla de 10 años si se trata de arrendamiento para fincas urbanas.
De 15 años si hablamos de arrendamiento para predios rústicos. Y la máxima temporalidad son 20 años en tratándose de industria. Por obvias razones. Luego entonces, si estamos hablando del supuesto donde las partes contratan respecto de un inmueble para casa-habitación, pues el tope que tenemos son 10 años. Ok, eso no obsta para que lo hagan cada año, cada 2 años y se vaya renovando, ¿no? Así es, de hecho, si se hace por 1 año, por 2 años, con opción a renovarse, es plenamente válido. Okay. Y puede superar incluso la temporalidad de 10 años que hemos hablado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cada contrato puede ser 15, 20, 30 años, etc. Pero cada contrato no excede los 10 de que se trata. Ok, la gente cree, y lo vemos cada ratito y además en el chat nos preguntan, si hago un contrato como arrendador y le pusimos 1 año de vigencia, termina el año y el arrendatario se lleva sus cositas y se va, se requiere declaración judicial, el arrendatario tiene algún tiempo de gracia o lo que se pactó, como decíamos a tener el principio de voluntad de las partes, el 10 de enero del 2023 se va a terminar y yo ya estoy como dueño del local pensando que lo voy a arrendar a un tercero y que se me va a entregar el local, ¿es así? Aquí cabría señalar que es tan diversas las posibilidades que se pueden generar en tratándose de conflictiva humana, porque puede ser que el arrendatario, quien está pagando la renta, por alguna razón diga, pues me quiero seguir quedando. Ya me acostumbré, ya me estoy tan habituado a este lugar que quiero seguir. Me es cómodo. Estoy muy cómodo. Pero el arrendador, que quizás tiene en mente otros planes para el bien correspondiente, pues ya no quiere continuar con ese contrato. El plazo fatal, el tiempo en concreto, está establecido en el documento, en el contrato. Pero ya vimos que hay 2 perspectivas que van a chocar, van a colisionar. Uno que se quiere quedar y otro que ya no se quiere que se quede. Legalmente, el acuerdo de voluntades tendría que terminar ahí. Pero aquí entramos a una figura jurídica muy interesante, que es la tácita reconducción. ¿Por qué? Porque en el supuesto improbable de que se continúe en el uso de la cosa dada en arrendamiento sin oposición del arrendador, ese contrato que era por un tiempo específico, por una ficción legal, se convierte por un contrato por tiempo indeterminado. Aquel contrato primario ya pasó a la historia y hablamos de una nueva relación contractual que es por tiempo indeterminado. Luego entonces, aquí el arrendatario, el que paga la renta, tendrá el tiempo... ¿Ya tiene un contrato de por vida? De por vida. Ajá. Obviamente, cuando hablamos de por vida no implica que ya se queda ahí toda su vida. Sí, claro. Sino que se tendría que arrojarle ya la carga procesal a su arrendador para efecto de que inicie las acciones correspondientes para terminar ese contrato que de ser por un tiempo determinado pasó a ser por tiempo indeterminado. Entonces, a ver, quiero entender que si el arrendatario, el que está ocupando el inmueble, se termina su contrato el día y yo como propietario o arrendador no le digo, ¿sabes qué? Aquí ya necesito que me regrese el inmueble, es aceptar que él continúe en el uso y goce del arrendamiento. Así es, exacto, así de simple y de llano. Ahora, yo como arrendador, como propietario o detentador de la cosa, ¿qué puedo hacer para evitar que suceda eso? ¿Qué podemos hacer? Es algo muy tan simple. La norma, la jurisprudencia establece que si el arrendador, quien dio en arrendamiento la cosa, quiere impedir que ese contrato se vuelva por tiempo indeterminado, que opere la tácita reconducción, puede hacer un requerimiento a su inquilino para efecto de hacerle saber que ya no es su deseo que continúe en el uso de la cosa. Antes que se venza. Antes de que se venza. Se establece un periodo de 10 días. 10 días antes que se venza. Entonces, dentro de esos 10 días, voy y le digo, inquilino, es mi deseo. ¿Se lo hago por escrito? ¿O con notario? ¿O con un juez? ¿O cómo? Se permite hacerlo ante 2 testigos. Sugerencia. Aunque la norma sí lo establece, yo nunca he recomendado eso. ¿Con testigos? Con testigos no. Hacerlo ante un fedatario público. Mejor un notario, ¿no? Un notario. Que el notario pues obviamente cobra sus honorarios, que en ocasiones pueden ser un poquito elevados.
Si no quiero gastar o no puedo gastar en los honorarios de un notario, simple, bastará con que se presente la demanda de terminación de contrato y eso en automático impide que opere la tácita reconstrucción. Ah, ya. Porque se le notificó en tiempo que ya no es mi deseo. No tanto que se le notifique en tiempo, sino que se establece ante una autoridad, que serían los órganos jurisdiccionales, que ya no deseo que se continúe en el uso y goce de la cosa. Porque la notificación vendrá en su caso después de que ya terminó la vigencia del contrato, así como son nuestras autoridades de lentas, ¿verdad? De tortugas. Bueno, yo no quise decir lentas. Bueno, es que las cosas como son, ¿no? Eso sí. Y más ahora con la pandemia. Sí, ahora con la pandemia más tardado. Entonces hay que echarle más o menos cálculo de tiempos, ¿no? Sí. Al final del día, si le notifican después no pasa nada, ¿no? Porque tú metiste tu petición antes. Exacto. Se ha interrumpido esa posibilidad de que opere la tácita de reconducción. Por ello, la recomendación es, ya no quiero continuar, te hago una notificación, pero aparte la hago judicialmente. Ok. Pero si yo arrendatario estoy al corriente en mis rentas, no importa, y quiero seguir y digo, no, pues yo no me quiero salir. El contrato es específico. Okay. Sí, el contrato se maneja de manera temporal específica y pues se tendrá que terminar. Porque recordemos que el acuerdo de voluntades, el contrato es ese acuerdo de voluntades y no opera aquí la autonomía de una de las partes. O sea, no porque yo quiera seguir significa que tengo que condenar a mi interlocutor a seguir en la contratación de una cosa que ya no se permite. Claro, puede seguir, pero en todo caso te va a ser acreedor a las sanciones legales, ¿no? Por supuesto. Que se demande una terminación o se demande. Hay dos figuras jurídicas para concluir una relación contractual. En este caso, arrendamiento, que es una terminación de contrato y una de rescisión de contrato. Tenemos dos vías, dos caminos. Ajá. En el caso que nos ocupa hipotéticamente en este ejemplo, hablaríamos de una terminación. Okay. Yo, arrendador, digo, ya no quiero que se continúe, que se termine el día establecido. Acabó la vigencia. Claro. Pero puede darse el supuesto en el cual el inquilino pues no pagó, porque es una de sus obligaciones. Así como el arrendador tiene la obligación de permitir el uso de la cosa, o sea, el arrendatario tiene la obligación de pagar el importe establecido. Entonces no paga o hace algo contrario a los intereses del arrendador. A lo pactado en el contrato. A lo establecido ahí en el contrato. Entonces eso daría pauta a una rescisión del contrato, que en ambos casos conlleva o implica que ya no se continúe la vida legal de ese contrato. Una terminación anticipada. Sí, así es, puede darse una terminación anticipada. Pensemos que es por un año, al primer mes no pagó. No me voy a esperar 11 meses para que se proceda a la desocupación. Como consecuencia, hablaríamos ahí de una terminación anticipada por una causa de rescisión. Ok. En términos generales, cuando se hace un contrato de arrendamiento, pues el propietario quiere garantizar el buen uso del inmueble. Muchas de las ocasiones se pide un fiador o un aval. Así es. ¿Ese qué rol adquiere? ¿Qué rol juega ahí en ese contrato? Muy simple. Y qué bueno que tocamos este punto, porque a veces, con base en la buena fe, nos piden ser fiadores, nos piden ser avales. No, pues nadie quiere ahora. Hoy día ya es un poco resistente la gente, pero todavía hay quienes dicen, sí, te firmo. Cuidado. Si firmamos, estamos asumiendo todas las obligaciones de por quien firmamos. Los derechos, ¿no? Puras obligaciones. No, derechos, puras obligaciones. Sí. Se subsume en el cumplimiento, más no en el goce. ¿Por qué? Porque el arrendatario es el que tiene el derecho al uso de la cosa. Y en el tiempo que llevo litigando, nunca me ha tocado conocer un asunto donde el aval demande continuar en el uso de la cosa, porque no le compete sancionar. Claro. Él solamente se subroga en las obligaciones. Entonces, el arrendador tiene el derecho incluso de exigirle solamente al aval el pago de las pensiones rentísticas, el pago de daños y perjuicios ocasionados, el pago de todo lo que implique. Y el aval no estará en condiciones de decir, espérame, pues yo no ocupé el inmueble. No, porque tú te obligaste y aceptaste la obligación. Así es. Incluso cabe señalar que en muchas de las ocasiones también se ha estilado pedir una fianza. O sea, ya no se confía en las personas físicas porque pues, a lo mejor no tienen con qué responder. No importa. Podemos pedir una fianza que será a cargo de una institución
específica que se dedique a avalar las obligaciones. Que esto es muy oneroso para quien contrata la fianza, ¿eh? Son muy caros. Cobra, sí. Complicado, ¿no? Debe ser generalmente para locales comerciales, ¿no? O rentas caras. Rentas que por su naturaleza, pues mejor el contrato una fianzadora. Sí, que no quiere el arrendador que se le deje sin pago. Ahora, aquí hemos en la charla comentado y dicho en varias ocasiones el propietario del inmueble, pero yo creo que valdría la pena a nuestros amigos del auditorio dejarles en claro que para poder dar en arrendamiento no necesariamente necesitamos ser propietarios, porque hay una figura que se llama también subarriendo. E incluso, no hablando de subarriendo, yo que solo soy posesionario y no estoy impedido para dar en arrendamiento sin ser propietario, puedo celebrar un contrato de arrendamiento. Eso pasa generalmente cuando en el contrato no se le limita, ¿no? Así es. O sea, se prohíbe subarrendar. Exacto. Si no dice eso, quien sea el arrendatario principal puede a la vez subarrendar a un tercero. Exactamente. O bien, sin ser propietario, pero soy detentador de la cosa, sin que tenga otro título más que la detentación, pues doy en arrendamiento. Si no está prohibido, lo puedo hacer sin mayor problema. Está permitido. ¿Qué pasa si tenemos un arrendamiento, un contrato que se vence a 1 año? Pero yo como arrendatario, pues ya no quiero seguir utilizándolo y le digo al arrendador, ¿sabes que ya no quiero el inmueble? Y él dice, no, espérame, todavía faltan 6 meses. Le digo, sí, pero ya no lo quiero usar. Si me voy, como ya lo desocupé, ya no estoy obligado a pagar el resto de las rentas, ¿o sí? No, sí, existe una... Aunque no lo use. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día el contrato es por una temporada específica y está obligado al pago de las rentas. ¿Por qué? Porque al final el arrendador ha celebrado un contrato que me va a obligar a permitir por esa temporalidad el uso al arrendatario. A su vez el arrendatario celebra ese mismo contrato que le va a obligar al pago de las rentas, ¿sí? Independientemente de que lo use o no. Lo use o no lo uses. Así es. A ti te entregó la posesión. Exactamente. Ahora, te entregué la posesión del inmueble, pero ni pagas ni luz ni agua. Entonces yo, arrendador, voy y te corto la luz o te corto el agua, porque si no me estás pagando y todavía estás utilizando, ¿puedo legalmente hacer eso o no? Se acostumbra a hacerlo, pero yo siempre digo que no lo hagan, porque me han tocado casos incluso en los cuales pues el arrendador va y le cambia las chapas. No me paga, le cambio las chapas. O ya no lo dejo entrar. No, eso es un delito. Un delito. Por supuesto. Podemos ir al bote si hacemos eso. Así es, sí. Yo siempre recomiendo, ni se le ocurra hacer eso. No lo haga. Parece increíble que voy a ir al bote por algo que es mío y que estoy reclamando. Así es, exacto. Porque yo acepté darle el uso y goce a un tercero. Exactamente. Y no me paga, pues no importa. Hay acciones legales. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Aquí eso ya pasó a la historia. Y por ello la autoridad debe determinar que voy a poder hacer uso de la cosa hasta que la propia autoridad me lo permita, aunque no me estén pagando. Ahora, aquí valdría la pena también hacer la acotación que en tratándose de cuestiones inmobiliarias, en muchos de los casos, porque me ha tocado llevar tanto a arrendador como a arrendatario, a veces el arrendador dice, aunque ya no me pague lo que me debe, se salga ya. Así es, lo que quieres recuperar pues para no seguir perdiendo. O entrar a un juicio largo, tedioso, costoso, ¿no? Sí, es lo que yo siempre les postulo. A ver, el procedimiento en perspectiva puede durar tanto tiempo. Y digo en perspectiva porque son muchos factores que van a influir para esa temporalidad del procedimiento. ¿1 año más o menos se tarda un juicio de arrendamiento? No, hoy más. Yo creo que más. ¿Más? Hoy día ya mucho más. De hecho, por ahí... Imagínate, di de arrendamiento de un inmueble por 3 meses. Y me voy a aventar más de 1 año en recuperarlo en juicio. Sí. Como que está para pensar. Eso de justicia pronta y expedita, que es el mandato constitucional, yo siempre lo digo. ¿Nomás existe en la letra? Sí, es letra muerta. Pero en relación a este punto, por ahí del 92 más o menos, tuve oportunidad de ver nacer el primer juzgado especializado en arrendamiento. El cuarto en arrendamiento. El cuarto, en ese entonces había 3 juzgados civiles, se crea el cuarto y lo especializan en materia inmobiliaria, en materia de arrendamiento. Se saturó. Sí, hay muchas controversias en materia de arrendamiento. Sí, por supuesto. En Morelos tenemos esa particularidad y más en la zona centro. En la zona urbana se da más esta problemática. En la zona rural no es tanto,
Pero no obstante de que nuestro estado es pequeño, en ese entonces, hablamos del 92, se saturó el juzgado. Por locales comerciales, ¿no? Sí, sí, sí. Había algo bondadoso en ese entonces con la especialización, que los juzgadores traían como que en mente el hacer algo diferente. Si mal no recuerdo, en ese entonces la titular del juzgado era la jueza Gabina Reyes Quesada. La primer juez. Así es. Sí. Y ella tenía esa mentalidad de ser innovadora y querer solucionarlo. Y pugnaba mucho por las conciliaciones. A la postre se crea el juzgado quinto, la especialidad en materia mercantil, se sobresatura. Después los juzgados sexto y séptimo que están en materia familiar, todos los convierten ¿Se sobresaturan también? Ellos siempre estaban sobresaturados. Entonces por eso decidieron Todólogos. Así es, cosa que no comparto. Porque no es lo mismo ahorita estar juzgando una controversia familiar y después meterme a juzgar una controversia civil o una mercantil. No, pero bueno, nuestras autoridades toman esos criterios. Pero hoy día tenemos un procedimiento muy bondadoso que no es nuevo porque ha existido en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, que es el juicio especial de desahucio. Que es diferente. El juicio especial de desahucio es muy similar o muy coincidente con el de arrendamiento, pero tiene otras hipótesis, ¿no? Así es. En la esencia es lo mismo, porque versan sobre la materia inmobiliaria en cuanto a arrendamiento se refiere, pero es un procedimiento más ágil. Si ya hablamos de que el arrendamiento lleva o implica todo aquello que verse respecto de la contratación, el juicio especial de desahucio se enfoca básicamente al impago de las rentas. Esto es, no me pagan, ¿qué hago? Pues inicio un juicio especial de desahucio. ¿Es opción del arrendador? Sí. ¿Ir a un desahucio o ir a un arrendamiento? Sí, es optativo. Pero en ambas hipótesis tiene que haber una causal, en este caso, de no pago. Exactamente. ¿De cuántas, el Código cuántas mensualidades, cuántos pagos? Para Morelos establece que es la falta de pago de 3 o más pensiones rentísticas. Cabe el desahucio, entonces. Exacto. Ahora, ojo, hablamos de 3 o más pensiones rentísticas, que a veces incluso algunos juzgadores de forma inaudita han confundido en 3 o más meses, y es totalmente diferente. Me tocó por ahí algún asunto donde el contrato de arrendamiento se pactó de manera quincenal. Luego entonces... 3 o más quincenas, claro. 3 quincenas. Claro. Y me decían, pero si no han pasado 3 meses, pero es que la ley no habla de 3 meses. 3 pagos. 3 pensiones. Y aquí es quincenal. Y vámonos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un juicio de arrendamiento en celeridad y uno de desahucio? Básico. Si lo que me interesa, por eso cuando yo tengo ante mí a una persona que pide asesoría, mi primer punto es, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? Que me pague, ok. Mi inmueble, ok. Cuando me dicen, solo quiero que me pague, pues vámonos por uno de desahucio. Porque la naturaleza del procedimiento... O que me entregue el inmueble, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Claro, ¿no? Así es, exacto. Exactamente. Por eso, en función de lo que el cliente pide, es el consejo que se le puede dar. Okay. Si yo solamente quiero que me pague, no me interesa recuperar ahorita mi inmueble, no me interesa otra cosa más que lo económico, vámonos por uno de desahucio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este procedimiento es que en el primer contacto entre el órgano jurisdiccional y el demandado, vengo a exigir el pago. No demuestras que pagaste, vámonos, fuera. Así como lo veíamos en las películas de antaño, donde llegaba el ¿De Cantinflas y esas? Esas. A sacar a la gente, desahucio. Algo muy parecido es. A desalojarlos, ¿no? Le notificas, justifica que estás al corriente. Eso. ¿No me justificas? Vámonos. Fuera. Pero puede ser que en el juicio de desahucio, digo, a ver, te están reclamando 3 meses y no has pagado. Aquí está. Se acabó el juicio. Puede pagar en ese instante. Por eso decíamos que qué es lo que quiere mi cliente, ¿no? Sí, si lo que quiere es el dinero, pues vámonos por el desahucio porque ahí le pueden pagar. O bien, el demandado tiene la opción de decir, bueno, yo ya lo consigné al juzgado. ¿Consignar qué es? ¿Qué implica? Que por alguna razón no me han recibido el pago del arrendamiento y por ello voy a ir ante la autoridad para decir, juez,
yo tenía que pagar mi renta y no me la han recibido, no la he podido dar, pero te la doy a ti. Eso es consignación del pago. Entonces el arrendatario no puede poner trabas, o sea, no puede tener como pretexto, es que yo le quería pagar, pero él no me quiso aceptar. Es, exacto. Le debe, deposítalo en el juzgado. Sí, en muchas de las ocasiones se tiene esa creencia errónea donde, pues como no me quiere recibir el pago, ya no pago. No. La obligación subsiste. Así es, la obligación tuya es, pues, deposítala ante el juez. Entonces, en esa primera diligencia que hablamos del desahucio, o pago en el momento, o le digo, autoridad, que es el actuario, aquí están todos los pagos que yo ya consigné al juzgado. No he incumplido. O sí debo, pero no más 2 rentas. Y no cabe el desahucio porque deben ser 3, ¿no? Claro, así es. Okay. Que también ahí se juega un poquito, ¿verdad? Con las argucias jurídicas, ¿no? Los abogados mañosos. Algunos. No, pero no son de la OCJ, son de otras instituciones. De otros lugares, sí. Pero son temas muy interesantes que hay que ir culturizando a la población, pues para evitar problemas, básicamente. Esa es la finalidad. Ajá. He escuchado que con el tiempo te conviertes en propietario de un inmueble, bajo ciertas hipótesis. Si yo tengo un contrato de arrendamiento y estoy al corriente y todo, con el tiempo me puedo convertir en dueño de ese inmueble, ¿sí? No. Ahí también hay una falsa creencia donde pues ya mi inquilino lleva 15, 20 años y pues ya tengo miedo de que se quede con la propiedad. No es posible, porque para que opere la prescripción adquisitiva debe ser a título de dueño. La posesión que yo deba de detentar debe ser a título de dueño. Como consecuencia, el contrato de arrendamiento, por ahí el derecho romano habla de 3 grandes rubros: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso. ¿Sí? El jus tendi, jus frendi, jus abutendi. En este caso, cuando hablamos de arrendamiento, no puedo abusar de la cosa, no la puedo apropiar. La puedo usar. Una posesión subordinada. Así es. Okay. No me permite un arrendamiento el poder disponer a título de dueño de la cosa. Por eso, para tranquilidad de nuestros amigos arrendadores, no es posible. Recomendación: en la medida de lo que les sea posible, pues hay que registrar los contratos. ¿Dónde se registran? Lo podemos hacer ante las receptorías de rentas de los municipios. Pero eso obliga a pagar impuestos. Es el punto, y es lo que a veces no quiere la gente. Exactamente. Pero le da mayor certeza a esa relación. Inclusive para evitar una posible disposición en materia penal por la ley de extinción de dominio, ¿no? Así es, exacto. Sí. Tu arrendatario comete delitos adentro y al rato te quieren quitar el local. Tú dices, espérame, yo lo estoy rentando y aquí está dado de alta en Hacienda, estoy pagando mis impuestos. Así es, que sería lo ideal. El día que nos culturicemos en materia tributaria, muchas cosas van a cambiar. Pero pues bueno, esa es una opción. O bien, otra opción sería el darle certeza jurídica a ese contrato de arrendamiento. Y yo ahí sugiero 2 cosas. La primera, de menor poderío legal, es llevo a certificar mi contrato de arrendamiento. Ante notario. Ante un notario. La segunda, de mayor certeza jurídica, es una fe de hechos para efecto de acreditar esa relación contractual. Hay nada de que yo era dueño. Tenemos certeza. El notario dijo que tú compareciste para decir sí, quiero rentar. Entonces es imposible la prescripción. Formidable tema. Gracias por acompañarnos y por difundir la cultura jurídica. Con todo gusto. Gracias, mi querido maestro. Y no se olvide que todos los martes en punto a las 2 de la tarde estrenamos nuevo programa para que usted esté bien enterado. Gracias.